El universo según Viracocha, cosmogonía y religión de los pueblos andinos. Presentado por Álvaro Rodríguez, Camila Espinosa y Chantal Seija. Para comenzar a introducirnos en el mundo de la cosmovisión de los pueblos andinos ancestrales, es oportuno ubicarnos geográficamente, y para ello debemos ir al sur de América. Vamos a ese continuo de montañas llamado la Cordillera de los Andes, y es aquí, alrededor de esta dorsal andina que une a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, en donde comenzará nuestro viaje por el sentido simbólico y espiritual que imprimieron los pobladores de estas tierras respecto al espacio y tiempo que ocuparon. Como primer punto de nuestro recorrido hablaremos sobre el rol de los cronistas en el relato andino. Se dice que los primeros en recoger y reproducir mediante relatos e ilustraciones el conjunto de ideas que representan la cosmovisión de los pueblos andinos prehispánicos fueron tanto los cronistas como los sacerdotes y los evangelizadores, quienes a su vez se preocuparon en estudiar a los pobladores y las relaciones que estos habían construido con sus imágenes sagradas. El propósito principal de dichas observaciones implica, por supuesto, a la empresa evangelizadora, que buscaba extirpar la idolatría a estas deidades y lograr la conversión de estos hombres al cristianismo. Por tanto, la literatura elaborada en los siglos XVI y XVII constituye la fuente más fidedigna, entre comillas, de la forma de vida de aquellos pueblos. Entre comillas, porque el trasladar estas ideas a una producción occidental evidentemente puede desembocar en la manipulación de estos relatos o la malinterpretación de los mismos. Otro obstáculo que se añade a la comprensión adecuada de la cosmovisión andina es la debilidad de las tradiciones orales que dan lugar a distintas historias que incluso se contradicen entre sí. Dentro de los personajes que sirvieron de recolectores de todas aquellas narraciones podemos nombrar a Pedro Cieza de León, Pedro Sarmiento de Gamboa, Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Bernabé Cobo, Fernando de Avendaño, Diego González Holguín, a Fray Antonio de la Calancha, a José de Acosta, a Juan Díez de Ventazos y Araoz, a Cristóbal de Molina, también a Antonio Montesinos, a Francisco de Ávila, como también al padre Ludovico Bertonio, a el Inca Garcilaso de la Vega, a Juan de Santa Cruz Pachacuti, al padre Blas Valera y, por último, a Felipe Guamán Poma de Ayala. Cabe considerar que los últimos 5 son nacidos en territorio peruano, pero son inclinados hacia la religión cristiana. Problema con los cronistas. En este punto es necesario abarcar el tema de que existe multitud de nombres que aluden a un Dios supremo y que hacen referencia a una deidad que se percibe como una máxima potencia organizadora. En algunas ocasiones, debido a que los informantes son evangelizadores y a su vez extirpadores de la idolatría, se da a entender un Dios muy similar al Dios de la religiosidad cristiana. Esto da un reconocimiento al adoctrinamiento religioso por parte de ellos a partir del contacto. Y como diría Pierre Dubiols en 1977, para comprender la idea precolonial del Dios creador andino, el primer paso de la investigación debe consistir en despojar a aquella divinidad del disfraz cristiano que le pusieron los misioneros. Por lo que se plantea que muchos de estos términos expresan la idea sobre la capacidad de esta deidad de crear con su ingenio,
Las crónicas exaltan una creación y ordenación concebida desde una idea o un pensamiento, más que desde un acto material, aunque en algunos casos también aparece la idea de que la deidad creaba ayudado por materia como el barro, teniendo esta una similitud con la religión cristiana. Podríamos entender que una de las ideas principales de los textos es que esta potencia suprema hace que los seres, la creación en general, compartan sustancias. Su composición no es pura materia, sino que existe una porción de parte etérea que anima a las criaturas. Al respecto, Cristóbal de Molina señaló lo siguiente: y acabo de pintar y hacer las dichas naciones y bultos de barro, dio ser y ánima a cada una por sí. Esta característica nos hizo pensar que quizás la creación se distinga entre el acto abstruso de la gran creación, relacionado a su vez con la parte anímica de lo creado, y el acto material. Viracocha, el dios creador y hacedor. Se dice que el culto a Viracocha puede ser ubicado en una amplia región que se extiende desde el altiplano perú-boliviano a la región central del Perú de hoy. Este también tiene ramificaciones diseminadas por el norte argentino y chileno, como también el norte de Perú. Y como se dijo, a esta entidad principal los pueblos andinos otorgaron varios nombres. Entre estos nombres se encuentran Yesma Pachacamac, Tonapa, Cuniraya, Ilatixi, Viracocha, Pariacaca, Apuncontiti, Viracocha, Huari, Huichama, Huiracocha y Titi, Huiracocha, Pacha, Yachachi. Estas son algunas de las nomenclaturas que desde distintas latitudes se utilizaron para denominar y a su vez adorar a este ser supremo sobre el que además pesa el término de creador y cuya imagen ha sido localizada en los contextos culturales de Chavín de 1200 a.C. a 200 a.C., también en Sechín de 3500 a.C. a 1700 a.C., en Paracas de 700 a.C. a 200 después de Cristo, en Nazca de 100 a.C. a 600 después de Cristo, en Pucará de 200 a.C. a 600 después de Cristo, en Huari de 550 después de Cristo a 900 después de Cristo y en Inca de 1450 a 1532. Esta amplia y antigua presencia de Viracocha da cuenta de la amplitud de su devoción, pero también de la consistencia en el pensamiento andino y, a su vez, de la devoción hacia la figura de un creador. Con todo esto en cuenta, podemos decir que Viracocha es el ser supremo más antiguo de los Andes. Ya sabiendo la existencia de un ser creador supremo y los distintos nombres que éste recibe, ahora vamos a definir a esta entidad. Vamos a notar en esto la interrelación de la naturaleza y el cosmos. Viracocha representa un gran sistema cósmico y topográfico. Es una deidad andrógina y ordenadora, que se manifiesta como el creador del tiempo presente y se establece entre la comunidad como una gran potencia generadora, pero a la vez es un ser que puede eliminar y destruir. Por tanto, Viracocha representa la creación y la destrucción, el orden y el caos. Su rol creador se materializa en el mito de la creación de los astros, las plantas y los hombres, y su poder de destrucción se puede apreciar en la conversión de los hombres en piedra, con el diluvio que nega toda la tierra o en la lluvia de fuego que abraza la montaña. Sobre su aspecto ordenador, Viracocha asigna a cada linaje un lugar de origen, un lenguaje propio, vestimenta, además de alimento que lo sustenta. Así, de esta forma, él segmenta el universo, y mediante sí mismo el caos se va transformando en orden. Es un dios panandino
porque crea todas las naciones de los Andes. Su misión ordenadora cubre todas las direcciones de este territorio, desde las alturas de las montañas hasta la planicie de la costa. Es el creador de los que poblan este territorio y además es el Dios en quien ellos creen. Para los pueblos andinos, Viracocha era una figura esencial. El origen del ordenador hacedor es múltiple. Existen varias versiones en los textos que lo ubican en las regiones celestes, o bien se ha engendrado a sí mismo o tal vez procede del norte. Pero todas estas ideas se relacionan al concepto de Hanan, que explicaremos más adelante. A partir de la investigación documental pudimos notar que hay diferencias entre los significados que le otorgan a la deidad y los nombres por los que la llaman. El nombre Viracocha se asocia a las obras de Sarmiento de Gamboa II, Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Cobo III, Fray Antonio Calanza y José de Acosta. Viracocha Tixi con las casas, Betanzos, Cieza y Cristóbal de Molina, mientras que Pachayachachic con Sarmiento de Gamboa I, Cristóbal de Molina y José de Acosta II. En Santa Cruz, Pachacuti Yanqui aparece como Tonapa o Tarapcapa, Viracochan Pacha, Yachicán o Pachan y Vichay Camayoc, Cuna y Camayoc. Ahora, revisando los significados que se le otorgan a Viracocha según algunos cronistas, vemos que Bartolomé de las Casas lo entiende como el hacedor del mundo, mientras que Domingo Santo Tomás solamente le otorga el término cristiano. Para Diego González Holguín, Viracocha era el epíteto del sol y el dios al que los indígenas adoraban. Además, era el término que los indígenas utilizaban para referirse a los españoles tras el contacto. Sarmiento de Gamboa, por su parte, apuntó que Viracocha Pachayacachi quiere decir creador de todas las cosas. Cristóbal de Molina, el cusqueño, escribió que Texi Viracocha quiere decir incomprensible Dios. Viracocha es para Acosta, un supremo señor y hacedor de todo. Por su parte, Betonio lo traduce a la palabra sabio, apoyándose en los incas, y lo relaciona con un nombre propio de uno de aquellos antepasados muy sabios. Por último, Cobo vincula tanto a Viracocha como a Pachayachachic con títulos o nombres de gran excelencia. De lo anterior se desprende que a pesar de la multiplicidad de nombres, todos remiten a personajes míticos, a deidades que ordenan y crean. Uno de los nombres que supone mayor conflicto a la hora de entender si se trata de una o varias deidades es el de Tunupa. Es por ello que vamos a explorar de forma muy breve 4 perspectivas sobre el asunto. De acuerdo a Ludovico Bertonio, Tunupa es el nombre que le daban los collas a su dios, mientras que Santa Cruz de Pachacuti lo relaciona directamente con Viracocha como otro nombre que recibe esta deidad. Los autores Gisper y Ponce San Ginés, al contrario, señalan que Tunupa es un dios aymara anterior a Viracocha, que se asocia con el rayo y el fuego. Chamaca y Espinosa vinculan a Viracocha con la deidad Tarapaca, que es considerada equivalente a Tunupa. Con lo dicho, se puede entender la problemática que supone el intentar diferenciar o establecer una relación entre ambas deidades, pues algunos autores sostienen que se trata de la expresión de una misma entidad, mientras que otros las separan incluso en tiempo y espacio. Ahora vamos a revisar otras nomenclaturas que recibe Viracocha, para saber qué otros aspectos y elementos nos aportan en el entendimiento de esta entidad. Pareciera que el variopinto de nombres que recibe este ser podría corresponder a personajes que aparecen en escena como sus ayudantes, según apuntó Sarmiento de Gamboa, o como sus hijos, de acuerdo a los relatos de las Casas y Cristóbal de Molina. Estos nombres estarían relacionados a funciones
características específicas. Sarmiento de Gamboa le llama Tahuapacac a Tarapacá y lo convierte en uno de los compañeros de Viracocha cuando creó el mundo, pues señala que Tagua significa 4 en quechua, que refiere a la posición inferior de Tahuapacac como el cuarto miembro del grupo Viracocha. Pachaya, Chachi o Texi Viracocha representa la sabiduría y la capacidad de ordenamiento del mundo. Y Maimana tiene poderes mágicos curativos en todas las cosas que están en su poder. Pachacamac era la versión costeña de Viracocha, donde Pacha representa espacio, tiempo de forma indisoluble, y Camac, soberano, creador, el que lo crea. En la costa central, cerca del río Pachacamac, llamado ahora río Luri, está ubicado el santuario de Pachacamac, hoy santuario arqueológico. Este templo de unos 4.000 años de antigüedad, según Pedro Cieza de León, consistió en un centro espiritual donde varios pueblos andinos se disputaron el territorio. Pachacamac tendría entonces influencia Limac, Guari, Tihuanoca, Icma e Inca. Pedro Bernabé Cobo anotó que después del templo de Cusco, el de Pachacama era el segundo lugar en grandeza, riqueza e importancia. Mucho se ha hablado de Viracocha y de su capacidad creadora, pero no se ha desarrollado el tema central de la creación. Por ello, en adelante veremos a esta construcción mítica sobre los orígenes del mundo. Para hablar de los orígenes del cosmos hay que remitir a un primer momento, que denominaremos acá el Koya, haciendo uso del término propuesto por la autora Saleris en 2008. El Koya hace alusión al cuarto sur del Imperio Inca, el Koya Suyo, donde todos estos relatos se desarrollan. Así, Koya hace referencia a un primer momento en el que los hombres y las cosas tienen su origen. Sin embargo, no es el único término utilizado para referirse al momento primigenio. Según la cronología de Guaman Poma, se llamaba Wari Wira Kucharuna, mientras que Santa Cruz Pachacuti lo anota como Purum Pacha, que en aymara significa espacio, tiempo, desértico. Taipi sería otra denominación sugerida por la autora Thiers Wizkazan, y sería una palabra aymara que significa tiempo, lugar intermedio, donde están los auca, que son elementos antagónicos como el fuego y el agua. En ese primer momento, aparece un ser supremo en el lago Titicaca, que pudo haberse llamado Viracocha en quechua o Tunupa en aymara. Este sería quien ordena el caos que reinaba en el cosmos. Pues en este tiempo antiguo, Pururuna, todo era oscuridad. Y Viracocha crea a unos primeros pobladores que lo desobedecieron y en castigo fueron convertidos en piedra. Luego Viracocha reaparece para realizar una segunda creación, y en esto se iría a Tiwanaku, donde crea el sol, el día, las estrellas y la luna. Otro agregado al mito es que el mundo se pobló cuando Viracocha mandó a los antepasados a que caminasen por debajo de la tierra desde el lago Titicaca para emerger por las lagunas, manantiales, ríos, cerros o raíces de los árboles, de donde emergen para fundar sus ayllus, que es un término quechua para referirse a las comunidades andinas. Sobre los seres que caminan bajo el agua, los huachocos, hay un motivo en la cerámica nazca del horizonte temprano, cerca de la costa de Puquio, que ilustra el concepto de estos personajes. Es una representación del dios del maíz y del dios subterráneo, donde se pueden apreciar varios riachuelos. Dentro de los riachuelos se pueden ver unos seres casi humanos que caminan hacia la boca. En un ejemplar llevan vasijas de beber y en otro llevan palos y varas para cultivar. Como ya lo hemos mostrado, existe una estrecha relación entre el pensamiento religioso andino y los elementos de la naturaleza. Es por ello que el siguiente punto a desarrollar es el de naturaleza y religión, como dos aspectos indisolubles en la cosmogonía de estos pueblos. Las topologías acuíferas y montañosas nos remiten a la sacralización de esos espacios por cuanto son reconocidos como fuentes de vida.
Sobre la concepción sagrada del hidrológico aparece el lago Titicaca como ese cuerpo de agua majestuoso y principal. Como bien se mencionó antes, según el mito de la creación, este lago es el centro donde nació el universo en su dimensión cósmica y social. De allí emergieron el sol, la luna y las estrellas, pero también tiene un rol fundamental en la vida de los pueblos que se asentaron a su alrededor. Su ubicación constituye un lugar táctil de mediación entre lo humano y lo sagrado, debido a su importancia en términos de política, agricultura y pesca. Por esta razón, la autora Buis Cassagne apuntó que quien controle su centro neurálgico controlará potencialmente a la vez las riquezas y los dioses, y juntará las dos mitades antagónicas del universo, derecha, izquierda, alto, bajo, hombre y mujer. Esta dualidad de lo femenino masculino hace referencia al carácter hermafrodita de los sitios y de las figuras sagradas, de Viracocha como ser andrógino y de la asociación de este con el gran Titicaca. La misma autora sugiere que el área del Titicaca tuvo carácter sagrado para todos sus habitantes, comenzando por los Pucara, los Chiripas, los Tiwanakus, Chulpas, Collas, Aymaras y Lupacas, quienes ocuparon el territorio entre los 2500 a.C. y 1400 después de Cristo. A partir de entonces, los incas también se apropiarían del lugar para incorporarlo a sus relatos como el Pacarina más importante. Por Pacarina entendemos esos lugares que dan origen a los pueblos. Los ríos y manantiales son otras pacarinas de gran relevancia, porque es allí de donde nace la fuerza que da vida a los animales, a las plantas y a los humanos. Y también es en estos sitios donde se manifiestan los dioses. El mar tiene un rol fundamental, pues igualmente se le asocia a los orígenes del mundo porque se cree que las aguas del Titicaca provienen principalmente de él. Además, la figura de Viracocha escoge al mar como su lugar de reposo en el que se oculta luego de terminar la creación. De todo esto se desprende que el flujo de las aguas de los ríos, mares, océanos, lagos, manantiales se transforman en el flujo de la realidad emergente, pero también los muertos convertidos en antepasados retornan a estos sitios, sus lugares de origen. En el pensamiento andino, las relaciones reales con las aguas se extienden hasta incluir relaciones simbólicas que expresan orígenes y etnicidad. De igual forma, las montañas son entendidas como sitios que dan origen a los pobladores a donde regresan las almas de los muertos. Además, en la cultura andina existe una asociación de las montañas con las deidades, quienes manipulan el ambiente en forma de lluvia, rayos, relámpagos y granizo. A su vez, se pueden encontrar otras formas de veneración que corresponden a cada ayuk o comunidad de origen y principio de esta, como árboles y piedras. A partir de todas estas concepciones que relacionan íntimamente lo natural y lo sagrado, el autor Eduardo Grillo Fernández define la religión andina como panteísta, agrocéntrica, holística y no fundamentalista, porque tiene una colectividad de deidades y siente el cosmos como un constante flujo, una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural, un vínculo siempre restablecido de la comunidad humana con las fuerzas divinas y sagradas. En los Andes impera una concepción cosmocéntrica que hace que el ser humano se conciba a sí mismo como parte integrada del mundo, un elemento más de las fuerzas naturales y sagradas. En síntesis, el hábitat ecológico es mucho más que un entorno natural, está acá para dar a los humanos y recibir de ellos. La agricultura o la chácara, término quechua para referirse al paisaje agrícola, aparece como la materialización de la unión entre ambiente y lo humano, entre lo ecológico y lo simbólico, entre la naturaleza y la religión. Pues en la chácara, como apunta Grillo Fernández, se realiza la comunión de la comunidad con las deidades. Simbología del cosmos en el pensamiento andino. Los números incas. La cosmogonía andina está asociada a los números, por ende los números son sagrados para los incas, y cada uno de estos números representa un símbolo que se asocia a una fuerza o a una energía de la naturaleza. Estos se expresan mediante quipus. Los quipus eran instrumentos de conteo y de registro comúnmente fabricados en algodón o lana de alpaca y de llama.
El quipu, como palabra quechua, se traduce a nudo, lo que quiere decir que este registro contable está en función de los nudos hechos por las hebras. Como podemos observar, el 0 representa a la quilla o mamaquilla. En el mundo andino, la luna es paridad o yanantín con el sol, pues esta es su esposa y compañera. El 1 representa a Inti. Ti significa sol de quechua. Su nombre varía según su recorrido, por lo que cuando nace es Anti, cuando llega al cenit es Inti, Onti cuando se oculta en el océano y Wati cuando permanece visible al otro lado del mundo. El 2 representa al Yanantín o a la complementariedad de los opuestos. El 3 es Amaru, destructor, y es la masculinidad. El 4 está representado por la feminidad y la Pachamama, los 4 suyos, las 4 direcciones de la tierra y los 4 antepasados. El 5 es representado por Pariacaca, el cual en quechua original sería Pariyacaca. Este sería el apu local de Guaruchirí, de quien se dice que nació de 5 halcones. Y esta a su vez sería una representación local de Wiracocha en Guaruchirí. Además, el 5 representa el Chaupín, que significa el centro del centro. El 6. Este es Illapa del quechua. Este representa el rayo que es enviado por Wiracocha. Y este a su vez es la energía más pura del cielo. El 7 está representado por el Inca y su colla. El 8 sería representado por los antepasados originarios en la sacralidad de Uru. El 9 sería representado por el Amaru creador. Y el 10 sería Pariacaca, Pachamama, Viracocha, Inti y Quilla. Como vemos, el 4 tiene forma de cruz y el 5 tiene forma de X. Estas dos figuras superpuestas simbolizan las 4 direcciones de la Tierra y las líneas que dividen el Tahuantinsuyo de las 4 regiones, o también denominadas Suyos, que forman este territorio del Imperio Inca y se relacionan con la totalidad ordenada, el cosmos y la cuatripartita. Para el pensamiento andino, el orden es esencial y la totalidad del universo es visto en interrelación permanente. Los cosmos se representan así como un todo divino en 4 partes perfectamente diferenciadas. Esta creación se le atribuye a la figura de Viracocha, quien da a los seres humanos una función de sostener y equilibrar el cosmos. Según el mito, Viracocha divide el mundo en 4 partes. En primer lugar está el Anampacha, es donde reside Viracocha, las estrellas, los planetas, los apus y las almas de los hombres virtuosos. En segundo lugar tenemos el Ucupacha. Aquí es donde mora la gran Pachamama, que es esta representación maternal y regenerado. Es el mismo lugar donde van los muertos y habitan los que aún no han nacido. El tercero es un plano intermedio llamado Urimpacha o Caipacha. Este corresponde al plano terrenal, donde están los seres humanos, las montañas, los animales y todo aquello que está sujeto a la muerte y el renacimiento. En el cuarto plano está el Agapacha y este se entiende como un mundo inimaginable e incomprensible. Dicho esto, es oportuno añadir que el estado inca llamado Tahuantinsuyo está ordenado según estos 4 planos, además de los 4 puntos cardinales mencionados anteriormente. Los incas habrían tomado este modelo porque asumieron su administración a semejanza del cielo y de las estrellas. Además, estas 4 partes se sintetizan en el número sagrado de los incas. El 5, como dijimos anteriormente, nos remite al centro, con la idea del ombligo del mundo, que distinguiría a nosotros del ellos y de los otros. Las ciudades ombligo. Cusco tenía durante el Tahuantinsuyo, 2000 años después de Sechín, la misma función como ciudad Chapin, es decir, ciudad ombligo, que conectaba mediante el Capacñán o red de camino los 4 suyos y las 4 direcciones de la Tierra. Otro término que equivale a ciudad ombligo es
Taipicala entre los aymaras. La ruta de Viracocha. El cronista Betanzos sostiene que una vez creó a la humanidad, Viracocha sale del lago Titicaca y se dirige al norte. En el camino, cuando llegó a Rachi, los habitantes del lugar atacaron a Viracocha, y en venganza, les arrojó fuego. Luego, cuando atravesaba el Cusco, Viracocha creó al Cavisa y siguió su travesía hacia el oeste, hasta que se hundió en las aguas del Pacífico, donde se espera que pueda volver algún día. Con lo que hizo su recorrido, Viracocha muestra su doble poder, el de destructor y el de creador. Otra versión la ofrece María Scholten Diesnes, quien apunta que durante el viaje Viracocha erigió los cimientos de futuras ciudades, que en conjunto forman un alineamiento geodésico de sureste a noroeste. Así, en el camino Viracocha deja atrás una estela de símbolos que se materializan en los sitios sagrados que se erigieron en los lugares por los que pasó. Estos, que constituyen hoy sitios arqueológicos, son la ciudad en ruinas de Tiwanaku, las islas del lago Titicaca como la Isla del Sol, de la Luna, Taquile y Amantani, la ciudad incaica Cusco, la ciudad incaica Ollantaytambo, Machu Picchu, ciudad Oruro, Cochabamba, Potosí, Lambayantunupa y el pueblo indígena famoso Carabuco. Con esto, Viracocha trazaría las primeras vías del Cajampañán, como también se le conoce su recorrido, y que además constituyó el camino principal andino con una gran importancia a nivel político, económico y simbólico. Esta línea, inclinada en 45 grados, forma parte de un sistema geométrico que nos remite a la cruz andina, la chacana. La chacana, o puente cósmico, fue obtenida a partir de los brazos de la constelación Cruz del Sur, y es una construcción geométrica basada en un tupu, o proporción sagrada que resulta en la unión de diversos cuadrados, que en conjunto forman escalones que ascienden y descienden. Como veremos adelante, los escalones tienen una gran relevancia en el pensamiento andino. La constelación Chacano de la Cruz del Sur tiene un culto milenario que data de hace unos 4.000 años. Podríamos definir a la chacana como un concepto astronómico complejo relacionado a las estaciones del año. La Pusiguara, como se le conoce en Aymara, Huchu y Cachana, como se le llama en Runasimi, o simplemente la Cachana, como se le dice en quechua, sintetiza perfectamente la cosmovisión andina basada en la ley de Yanantín, o de los dos opuestos, porque une diferentes dualidades a lo femenino, masculino, arriba, abajo, izquierda, derecha, día, noche, cielo, tierra. Por tanto, representa la idea del cosmos como una totalidad integrada que tanta importancia tiene para la simbología de estos pueblos. Además, la chacana nos da cuenta del conocimiento astronómico y la relevancia de las estrellas como modelo para organizar. El orden, también fundamental, es otro elemento que se presenta en la construcción de la chacana. La figura de la chacana fue documentada por primera vez por el cronista indígena Santa Cruz de Pachacuti en el siglo XVII, quien la localizó en el templo de Coricancha, en Cusco, en un retablo que ilustró en su libro Relación de Antigüedades de este reino del Pirú. En este dibujo se puede apreciar a la chacana como la constelación que está debajo del óvalo, pero como podemos ver también hay otras figuras de interés. Viracocha aparece aquí en forma de óvalo y a su derecha está Mamaquilla, la luna, mientras que en la parte izquierda tenemos a Iti, el sol. En esta representación, Viracocha ocupa el centro y la parte más elevada del dibujo, lo que implica un descenso en la importancia del sol y la luna. Para Santa Cruz de Pachacuti, Viracocha era el padre de ambos astros, por eso el orden y la jerarquía que ilustra. Pachacuti también reproduce en su dibujo otros yanantinos elementos antagónicos aparte del sol y la luna. Por un lado el verano, por el otro el invierno, a la izquierda está el rayo, a la derecha el granizo. En una parte está Pachamama o la diosa de la tierra y en el otro Mamacocha o la diosa de las aguas. Así también vemos a un hombre de un lado y a una mujer del otro. De nuevo, la presencia de los opuestos. Ahora bien, hablemos sobre la representación totémica de Viracocha. Ahondemos un poco más en la explicación sobre su forma. La famosa representación de Viracocha, que se ilustra comúnmente en un friso que se comprendía en la cultura Tiwanaku. Esta comunidad, ubicada a kilómetros del lago de Titicaca, en Bolivia, tal como aparece en la puesta del sol, el llamado Inti Punku. En ella podemos observar la imagen de un tótem de Viracocha y un conjunto de ideografías ornamentales o signos característicos especiales encontrados en esculturas y cerámicas de Tiwanaku. Estas serán compartidas a lo largo de todas las culturas que la representaron. Bajo las investigaciones de Polanski podemos estudiar algunos ideogramas directamente relacionados con Viracocha.
Dentro de los ideogramas relacionados con Viracocha podemos observar a primera instancia dos báculos, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, por el cual Viracocha ha sido llamado el señor de los báculos. Estos dos tienen una forma de cuerpo de serpiente y una cabeza de cóndor, ambos en la parte inferior una cabeza de serpiente macho, mientras que en el lado derecho, superior derecho, podemos observar dos cabezas de cóndores sin cresta, es decir, dos cabezas de cóndores hembras. En la representación de Viracocha observamos un signo escalonado. Vemos ángulos entrantes y salientes que se repiten en forma vertical y horizontal. Aparecen en casi todas las construcciones, esculturas, pinturas, inscripciones, cerámicas, objetos de arte y de uso en casi todas las culturas andino-amazónicas. Polanski le atribuye el significado de este signo escalonado a la tierra, al cielo, al interior de la tierra, haciendo una comparación con el sentido que le daban los griegos a Gea. Podemos ver en esta imagen de Viracocha cuyos pies descansan sobre una pirámide escalonada, compuesta de 3 niveles y una base. En el primer nivel vemos a Hanan Pacha, que es el espacio-tiempo superior, la supraconciencia. Este está representado por el animal del cóndor. En el segundo nivel vemos a Kai Pacha, el espacio-tiempo, el de aquí y el ahora, la conciencia, representado por el puma. En el tercero vemos a Unku Pacha, el espacio-tiempo interior, la subconsciencia, y este es representado por la serpiente. Y de último, que es la base, vemos a Hawa Pacha, que es el espacio-tiempo exterior más allá de la conciencia. Es representado por este animal llamado Wariwilka. Entonces, decimos que los signos escalonados de la cultura andina comprendían una relación entre el cielo y la tierra. Estos signos era comprensible también por el hecho de que el territorio andino era mayoritariamente montañoso y escambroso. Una montaña consecuente de la otra formaban una forma de escalones, una forma escalonada. Por esto es que el signo escalonado sirvió como un modelo para hacer andenes que conservaban las formas de la naturaleza escalonada y puede abarcar montañas enteras. Esto a su vez fue tal la implicación que podemos observar estos signos en pinturas sobre cerámicos, en telas y caminos escalonados. También existe una relación entre Viracocha y los significados de los animales. Observamos a primera instancia en la cabecera, en la cabeza de Viracocha, que el espacio donde simulan cabellos, donde abajo y arriba tenemos 3 primeros animales que fácilmente se pueden identificar. Podemos ver un felino, un ave, una serpiente. Estos animales son parte del tótem. Estas figuras zoomorfas se repiten en la mayor parte de las culturas andinas como símbolos totémicos, encontrándose visible en construcciones arqueológicas, geolifos, pictogramas, cerámicos, telares, cerámicos e incluso tatuajes andinos. Comencemos descifrando el cóndor. La figura de Viracocha, el cóndor, que en el lenguaje sería kuntur, ocupa un lugar de importancia, encontrándose presente en las figuras antropomorfas talladas en piedra, así como en los báculos principales de Viracocha. El cóndor como animal aéreo de las alturas representa un mundo superior. Es Agna Pancha, la supraconciencia, el mensajero de los apus, el espíritu de las montañas. El lugar preferido por estas aves consideradas sagradas es portador de la luz solar, lunar y del calor, el movimiento del libre y del espacio. Además, podemos observar otras aves como el guanma, que serían águilas, halcones, colibrís y otras muchas especies voladoras, las cuales representan un símbolo de jerarquía entre los iniciadores espirituales, siendo el kuntur el de más alta jerarquía sagrada, por lo que usaban tocados con plumas, y dichas plumas representaban el mundo sagrado de lo superior. Otro animal totémico muy presente es el puma, que siempre está presente.
es también llamado el león de la montaña. Es un mamífero de especie de Latinoamérica que es un animal terrestre cazador de mucha fuerza y habilidad. El rostro de Viracocha adquiere una apariencia felina en algunas representaciones como en el lanzón monolítico de la cultura chavi, con colmillos y ojos felinos, e incluso las cabezas calvas de Chavín tienen apariencia felina de un hombre puma, es decir, de una pumaruna. El felino también representa el Kai Pacha, o el mundo presente, del aquí y el ahora, el mundo donde viven los humanos, donde se asientan los pobladores y las ciudades. Otro de los animales principales sería la serpiente, o también llamada como la Amaru, una serpiente cósmica que es otro elemento constante que se repite. Esta simboliza los principios de la vida, el alma, la libido, y la fecundidad. También las fuerzas opuestas complementarias de la naturaleza, la sabiduría y sobre todo el conocimiento. Este animal totémico es la representación del Unku Pachma, o mundo interior, el subconsciente, el mundo andino, el mundo subterráneo y lo que está dentro y debajo. También podemos observar el pez, citando a Polanski que el signo de pez no es menos importante su simbolismo que los anteriores descritos. También podemos ver que Tiwanaku le da diferentes significados al pez: el agua, la humedad, el vapor, la niebla, las nubes y expresiones isitológicas e isitomorfas. También se pueden observar otros tótems desconocidos. Polanski señala además otros tótems que no logra descifrar. Uno de ellos es el Wari-Wilka. Esto lo podemos ver en estas imágenes que estamos viendo en estos momentos, que Polanski señala que posiblemente se trate de un animal extinto, un cameloide, un diurno. Sin embargo, aparece representado en 6 veces en la corona de la aureola, que circunda en la cabeza de Viracocha en el Templo del Sol de Tiwanaku. Analicemos el rostro de Viracocha. Vamos a comenzar por la cabeza. Observemos las siguientes imágenes. La cabeza de Viracocha tiene una forma de sol, simulando hacer una gran corona. Aquellos rayos representan, como anteriormente expusimos, la forma del Amaru, la forma del puma, el kuntur, el Wari-Wilka. Estas representan respectivamente el Unku Pacha, el Kai Pacha, el Hana Pacha y el Hawa Pacha. Los rayos en forma circular representan el halo del sol. El Inti, por esto expusimos que Yaya Inti es el Padre Sol, que es un representante visible de lo invisible, de lo incognoscible, es decir, la Pachamac, Apukun y la Tiski Viracocha. Ahora observemos el ojo alado. En la imagen de Viracocha, en la puesta del sol de la cultura Tiwanaku, observamos ideogramas que representan a los ojos de Viracocha, en cuyos lados aparece una imagen similar a una lágrima y a alas. Se les llama el ojo alado y es la representación de la cosmovisión de la Hana Pacha, o el mundo superior. El ojo ñawi, como símbolo de la visión, que es el ingreso de la sabiduría mediante la visión. En el momento en que observamos el cosmos, las plumas representan el mundo de lo superior, que sería el Hana Pacha. Recapitulando, Viracocha aparece como un personaje principal en los relatos y crónicas del siglo XVI y XVII, como un dios supremo que todo lo crea y todo lo ordena. No obstante, Viracocha no sería la única imagen sagrada, pues la cosmogonía andina incluye varias figuras que como Viracocha tienen un rol fundamental. Ti, Mamaquilla, Pachamama, Mamacocha, los Apus, son algunas de estas entidades no humanas que dan luz y vida a la humanidad. Esto se explica porque el pensamiento andino concibe al cosmos como un todo integrado, donde hay varias deidades relacionadas a la naturaleza y a sus diversas manifestaciones. Lo social tampoco escapa de este aspecto sagrado, pues que ese cosmos integrado también lo incluye. Además, el andino es un ser de la naturaleza y por la naturaleza, por eso se crea una relación sagrada y de respeto entre este y los espacios que ocupa. La cosmogonía andina, en síntesis, se expresa en relación a las topologías de sus espacios, a la naturaleza y a lo que está más allá de lo visible.